Bueno, hola, buenos días a todos los que están conectándose y los que ya están conectados. Bienvenidos a este ciclo de webinars gratuitos de Philips, acercando, digamos, las soluciones a, a los- a la práctica médica y a las diferentes soluciones, tanto a pacientes como a profesionales. Hoy vamos a hablar de las soluciones de conectividad y los algoritmos de adherencia en el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño. Antes de comenzar, algunos tips que creo que a esta altura ya los deben haber visto en todos lados, pero punto número 1, tengan presente que esta sesión está configurada para que solamente el host y yo estemos habilitados en el micrófono. En el borde inferior de la pantalla verá la tecla de preguntas y respuestas, que le permitirá realizar las preguntas. Pueden ir haciendo las preguntas durante todo el webinar y después se van a contestar al final. Y bueno, al final de la exposición responderemos tanto las consultas que puedan ir surgiendo durante el webinar como las que se fueron enviando. Bueno, para el que no me conoce, una breve introducción. Mi nombre es Gustavo Delía, yo soy el especialista clínico de sueño de Philips para Platino, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Soy técnico en neurofisiología, estudios de sueño. Hace mucho tiempo, toda mi vida trabajé en la parte clínica, en la parte de sueño, siempre trabajé en sueño, desde la neurología hasta la neumonología. Soy coordinador de estudios de investigación clínica. Bueno, esa es otra área de oncología que, bueno, más o menos un background para los que no me conocen. Entonces, el objetivo de este webinar, digamos, surgió en base a, digamos, la situación actual que se está viviendo, creo que es de público conocimiento, y la idea yo lo separé en dos grupos, en dos grandes grupos el webinar, tanto conocer los algoritmos de la plataforma DreamStation, los algoritmos que le van a ayudar al profesional a tener, digamos, un mejor seguimiento de los pacientes que hoy en día quizás no pueden acercarse a las instituciones, al consultorio y demás. Y por el otro lado, conocer tanto el flujo de trabajo que se puede utilizar, que se puede aplicar hoy en día con respecto a las plataformas web que tenemos como soluciones en Philips, tanto para pacientes como para profesionales e instituciones, y dar una introducción a la nueva plataforma web que se va a lanzar próximamente, este próximo mes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos, digamos, desde Philips el acercamiento a la salud? ¿Sí? Esto es en general desde la empresa, y después vamos a hablar particularmente de lo que es la medicina del sueño, pero desde Philips nosotros nos acercamos desde digamos, la recomendación de la vida saludable, la prevención, digamos, entregamos equipos de diagnósticos para que si un posible paciente tenga o necesite realizar algún diagnóstico, tenga el mejor equipamiento para diagnóstico, siguiendo por el tratamiento, si es que lo requisiese, y en el continuo de cuidado también asistimos con las mejores soluciones para la atención domiciliaria. Básicamente, la medicina ha ido evolucionando, como todos sabemos. Se aceleraron algunas características en estos últimos 2 meses, en estos últimos 3 meses, en estos últimos meses. Se aceleraron algunas características como es la telemedicina, que ahora vamos a hablar un poquito. Entonces, la idea es acercarles las soluciones desde Philips para que ustedes puedan, los profesionales de la salud puedan
tener el acceso a las herramientas para tener la mayor cantidad de datos de un paciente que hoy quizás no está yendo a las instituciones. Entonces, en estos últimos meses hemos visto por todos lados recomendaciones de todas las asociaciones médicas, sea del área que sea de la especialidad que sea. Yo me voy a centrar obviamente en la parte de las asociaciones médicas de medicina del sueño, pero a nivel regional, a nivel global, las recomendaciones, siempre que se pudiese, basadas en justamente la nueva normalidad, que es la situación de pandemia, la situación de aislamiento social, la situación de no hacer ir a un paciente innecesariamente a una institución, porque eso quizás en algunos casos es contraproducente porque le aumenta los riesgos de contagiarse algo, específicamente dentro de lo que es el marco del COVID. Entonces, desde todas las asociaciones se sugiere el seguimiento de pacientes a través de la telemedicina. No vamos a hablar específicamente de la telemedicina porque, como todos saben, la telemedicina abarca, no es solamente, digamos, una atención por WhatsApp, sino necesita de toda una estructura, ya sea tecnológica, para tener el acceso a la historia clínica del paciente, para tener los datos del paciente al que se está atendiendo, sobre todo para tener el resguardo de la confidencialidad de datos y del manejo de datos sensibles como ser datos clínicos del paciente y la historia clínica, ¿no? Entonces, nosotros les acercamos soluciones al profesional para que pueda realizar su teleconsulta lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a hablar, como les dije, con respecto a los algoritmos de la plataforma DreamStation. La plataforma de DreamStation es, digamos, una plataforma que va desde un CPAP hasta una serie de BPAPs, y les vamos a acercar los algoritmos que a nuestro entender, digamos, son recomendables para la atención a distancia. Entonces, si vamos a hablar de algoritmos, lo primero que tenemos que hacer, Philips es una marca reconocida y líder en el mercado, así que creo que la mayoría conoce cómo trabajamos, desde el equipamiento hasta el soporte y asesoramiento, digamos, personal. Entonces, si vamos a hablar de algoritmos, lo primero que tenemos que pensar es la validación de esos algoritmos. La validación clínica, la validación tecnológica y, digamos, eso es fundamental. Aclaro esto por el tema que ante estas situaciones atípicas y tan vertiginosas de necesidad de equipamiento, de necesidad de dispositivos en muy corto plazo, pueden aparecer equipos en el mercado que no tienen las validaciones correspondientes. Antes de pasar al siguiente slide, obviamente para toda la presentación y después de finalizado, toda la información que ustedes necesiten con respecto a los dispositivos, con respecto a los algoritmos, con respecto a la información técnica o clínica o la información que necesiten, al finalizar van a estar mi contacto, mi vía de contacto, así que pueden contactarme. Estoy totalmente a disposición. Entonces, si vamos a hablar de conectividad, lo primero que tenemos que hablar es cómo se conecta el equipo a la nube o a las plataformas de las que vamos a hablar. El DreamStation es el único equipo en el mercado que tiene 3 modalidades de conexión, ¿sí? Tiene la función de Bluetooth, que viene incorporada, integrada al equipo. Esa función de Bluetooth, que viene por default, me va a permitir tanto conectarlo con el equipo de diagnóstico, con el Alice Night One,
que también tiene la función de Bluetooth, entonces voy a poder ya desde el diagnóstico tener datos de terapia del dispositivo, si queremos hacer supongamos una poligrafía con titulación, luego de una poligrafía basal. Después tenemos los módulos de celular y Wi-Fi, cada uno tiene sus características, pero básicamente son, como vemos aquí en la imagen, son modems modulares, que se van a adosar al equipo si es que fuese necesario otro tipo de conexión. Llámese que quiero tenerlo conectado por celular o por Wi-Fi, conectado a la red de Wi-Fi del paciente en su domicilio o a la red de Wi-Fi de la institución. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara cuál es el mayor enemigo, digamos, de la terapia de sueño, probablemente empecemos a hablar de las máscaras que tienen que adaptarse lo mejor posible a la cara del paciente, obviamente. Podemos hablar de la calidad del equipo, podemos hablar incluso del diseño del equipo, como se rediseñó la plataforma DreamStation, ustedes lo ven en la imagen, para que esté al lado de la cama del paciente y cada vez parezca menos, digamos, más home care amigable. Entonces, podemos hablar de un montón de ítems que seguramente vamos a tener razón. Pero el mayor enemigo del tratamiento y de la terapia de medicina del sueño, de la terapia de los trastornos respiratorios del sueño, es la adherencia. ¿Sí? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de las soluciones que tenemos para mejorar la adherencia. El mayor enemigo, bueno, como les dije, en realidad es la baja adherencia. No me sirve de nada tener el mejor equipo, los mejores algoritmos, la mejor máscara, la más cómoda, la más linda, la que el paciente le baja al paciente de 90, de un índice de IH de 90 a 0. No me sirve de nada todo eso si el paciente no usa el equipo. ¿Sí? Entonces, desde Philips, el trabajo es diario y constante, es arduo, con respecto al rediseño de la interfaz, rediseño de los dispositivos, rediseño, como vamos a ver, de las aplicaciones, el desarrollo de las aplicaciones, para que el paciente, que es un paciente que de un día para el otro probablemente necesite el CPAP, no lo venía a usar, o sea, no sabía que lo necesitaba usar y de repente tiene que usar un CPAP. Entonces, para que esa transición a la utilización de CPAP sea lo más suave posible. Y como hay trabajos realizados, que al año, a los 6 meses, al año, a los 2 años, la adherencia no baje a menos del 50%. Entonces, la idea es mejorar todas las características de lo que tiene que usar el paciente para mejorar la adherencia. Ese es nuestro fin principal, mejorar la adherencia del paciente. ¿Sí? Entonces, como vamos a ver ahora, la presentación de una suite de algoritmos que presenta la plataforma DreamStation. Vamos a tener el Easy Start, el CPAP Check, el Smart Ramp y el Auto Trial. ¿Sí? Todos estos algoritmos, obviamente hay algunos otros algoritmos que son más básicos, como es el alivio expiratorio de presión, el Flex, el Aflex, el Bflex. Esos son, digamos, más básicos con respecto a la terapia, que aumentan el confort y aumentan la adherencia, pero nos vamos a centrar principalmente en estos algoritmos que son a corto plazo y a largo plazo de adherencia. Entonces, el Easy Start. Con respecto al Easy Start, es un algoritmo que se diseñó para hacer justamente
la transición esa de los pacientes que primero que no venían usando un CPAP y que de repente empiezan a usar un CPAP. O sea, los pacientes de primer uso. O pacientes complicados que necesitan presiones muy altas y les cuesta bastante adaptarse, sobre todo en la fase inicial del tratamiento. Entonces, bueno, este trabajo que se hizo a partir de Philips, multicéntrico, obviamente está disponible, después lo pueden solicitar y yo se los envío, como todos los trabajos que surgen por parte de la empresa. Entonces, ¿cómo funciona? Cabe destacar que en la plataforma DreamStation nosotros tenemos, como la mayoría puede llegar a saber, es un CPAP básico, un CPAP estándar, digamos, avanzado, que es la línea media, y un auto CPAP, ¿sí? Después vienen los BiPAPs, el auto BiPAP y los de ventilación. Ahora, entonces, este algoritmo ya va a estar presente a partir del CPAP del DreamStation Pro, que es un CPAP de presión fija, ¿sí? Entonces, todos estos algoritmos están presentes en un CPAP de presión fija. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente, digamos, ya no necesita ser un auto CPAP o un auto BiPAP para que estén estos algoritmos presentes. Entonces, a partir de una presión, ¿cómo funciona este algoritmo de adaptación en los primeros días de utilización para un paciente que nunca utilizó un CPAP? Entonces, funciona de la siguiente manera. A partir de la prescripción y del seteo de la presión fija del paciente en el equipo, por parte del médico, la primera noche, como vemos aquí, la primera noche el equipo reduce la presión a la mitad de esa presión fija de tratamiento, ¿sí? No puede ser menor a 5 centímetros de agua, ¿sí? Supongamos, si el paciente necesita una presión de 8, igual en la primera noche lo va a tratar con una presión de 5. Entonces, a partir de ahí, lo que va a hacer el equipo, si ustedes ven en el mouse, es tomar, si tuvo buena adherencia o mala adherencia, en base a las horas de uso del dispositivo, ¿sí? Como línea de corte va a tener una línea de corte, valga la redundancia, de 4 horas. Entonces, si el paciente, digamos, utiliza el equipo esa primera noche durante más de 4 horas o más, a la siguiente noche, como ven en el siguiente círculo rojo, siguiendo la línea negra, va a aumentar la presión en 1 centímetro de agua, ¿sí? Si ven arriba, la segunda noche ya estamos, supongamos si partimos de 5, ya estamos en 6. La segunda noche el paciente no lo utilizó más de 4 horas, entonces la presión se mantuvo en 6. La tercera noche tampoco lo utilizó más de 4 horas y la presión se mantuvo en 6. El equipo no subió la presión. Cuando encuentra una siguiente noche, la primera noche en la que lo utiliza más de 4 horas, 4 horas o más, recién ahí empieza a subir de a 1 centímetro de agua, ¿sí? Así progresivamente, y tiene un plazo máximo para llegar a la presión terapéutica, fija terapéutica, con la que está seteado, de 30 días, ¿sí? Entonces el equipo va a ir subiendo la presión hasta llegar a la presión terapéutica y con un plazo máximo de 30 días. En general, obviamente, se alcanza la presión terapéutica mucho antes que esos 30 días, ¿sí? Bien, otro de los algoritmos es el SmartRamp, que es, como dice el nombre, es una rampa inteligente, ¿sí?
pensado justamente en la transición del sueño, en ese periodo de inicio del sueño del paciente, ¿sí? Si vemos en el gráfico, el gráfico de arriba lo que muestra es una rampa tradicional. Si ustedes saben, nosotros en un seteo de rampa básico le tenemos que setear la presión inicial de rampa, la presión mínima, en realidad la presión inicial de rampa, el tiempo que queremos que esté activa esa rampa, y justamente en ese tiempo es cuando el equipo va a llegar a la presión efectiva de tratamiento. En la de arriba, como dije, esa es una subida lineal, a pesar de que el paciente se puede dormir antes y puede empezar con eventos antes, y obviamente al ir subiendo la presión linealmente va a afectar en el inicio del sueño del paciente. Entonces, como vemos en el de arriba, es una subida lineal, y en la rampa inteligente se activa un algoritmo de auto-CPAP durante el periodo de rampa, ¿sí? Entonces, nosotros le seteamos también un inicio, una presión de inicio de la rampa, le seteamos un tiempo programado de rampa, y lo que va a hacer el equipo es mantener siempre la presión más baja posible, y va a ir tratando los eventos que puedan aparecer en esas transiciones, en esa transición entre la vigilia y el sueño, ¿sí? Entonces, a medida, como vemos abajo, a medida que van apareciendo los eventos, si el paciente se durmió, van a ir tratándolo como si es el algoritmo de un auto-CPAP, buscando activamente la presión óptima de tratamiento, la presión terapéutica y la presión crítica, ¿sí?, del colapso de la vía aérea. Entonces, si en el final del periodo de rampa no se llegó a la presión terapéutica, el equipo ahí sí sube 1 centímetro por minuto para llegar a esa presión de terapia. Los dos algoritmos que vimos antes son el Easy Start y el Smart Ramp. El Smart Ramp es a muy corto plazo porque se activa y es todas las noches, todas las noches. Y el Easy Start tiene un plazo de un periodo máximo de 30 días, entonces es un algoritmo de adherencia a corto plazo. Ahora nos vamos a involucrar con un algoritmo específico que es de adherencia a largo plazo, que se llama CPAP Check, ¿sí? Está pensado justamente para que el paciente, como todos sabemos, las presiones a 1, 2, 3 meses de haberse realizado la titulación, incluso haberse realizado la titulación correctamente. Muchas veces no se llega a una presión del todo efectiva en una titulación, y entonces se requiere una segunda titulación, pero así todo, habiéndose realizado una titulación correctamente, a los 2, 3 meses la presión puede necesitar una variación, ¿sí? Entonces está pensado justamente a largo plazo para ir controlando al paciente. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. También a partir de un CPAP de presión fija, como puede ser el CPAP Pro, el DreamStation Pro, a partir de esa presión fija, como vemos aquí inicialmente, el equipo lo que va a hacer es evaluar el índice de disturbio respiratorio, no solo, digamos, en periodos cada 30 horas, si ese índice de disturbio respiratorio cambia o no cambia, sino, como vemos abajo en la pantalla, en el ángulo inferior derecho, la tendencia de varios periodos de 30 horas. Es un algoritmo que no tiene vencimiento, entonces se activa a largo plazo y se deja activado o no. Pero se activa y no tiene vencimiento. Lo que hace el equipo, como dijimos, es, a partir de una presión fija,
Si varía el índice de disturbio respiratorio, eventos obstructivos, ronquidos, resistencia de la vía aérea, lo que hace es subir o bajar la presión de a 1 centímetro de agua cada 30 horas. ¿Sí? El periodo de evaluación es cada 30 horas de uso y va a variar como máximo por esa variación, por unidad, es de a 1 centímetro de agua. Y los límites superiores e inferiores de la variación es 3 centímetros de agua, tanto para arriba como para abajo de la presión efectiva de tratamiento. O sea, para que me da una ventana en la que el paciente puede variar su presión, pero de 6 centímetros de agua, ¿sí? A partir de la presión fija de tratamiento. Recordemos que el equipo está seteado con una presión fija de tratamiento. Supongamos una presión de 10 centímetros de agua, el máximo que puede llegar a variar es de 13 a 7, ¿sí? Pero va a variar de a 1 centímetro de agua cada 30 horas. No varía 3 centímetros de agua, digamos, de a un solo evento. Y el otro algoritmo también se llama AutoTrial, que es una función que tiene el AutoCPAP para, digamos, utilizado quizás en los pacientes que necesitan presión fija. Se activa el equipo en el modo AutoTrial, en el modo CPAP o CPAP Check, se activa el AutoTrial y lo que hace el equipo es activar el algoritmo de AutoCPAP durante una cantidad de días que yo le digo, 5 días, 6 días, 7 días, que funcione como AutoCPAP, y después que pase al modo CPAP fijo con esas variaciones que vimos recién en el CPAP Check. ¿Sí? Esto es muy útil si el paciente tiene un AutoCPAP y hay que hacerle una titulación y no puede acercarse a la institución, o para adelantar, digamos, turnos, y para no tener que pasar por todo por entregarle un equipo de AutoCPAP, por hacerle la titulación desde desde la institución. Lo que hace uno lo podría activar en el propio equipo del paciente y tener esa retitulación a partir de este algoritmo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a meter ahora un poquito con justamente pasando de los algoritmos, después vayan juntando, digamos, las preguntas, vayan haciendo las preguntas y después las contestamos. Vamos a entrar, sí, en lo que es la conectividad. La primera plataforma que tenemos, y hoy en día, digamos, totalmente activa, es el ENCORE Anywhere, ¿sí? El ENCORE Anywhere lo que hace es una plataforma web de control remoto de casi todos los dispositivos, tanto de sueño como de ventilación. Sería hoy en día hasta el A40, ¿sí? El BiPAP A40, que podemos gestionar a través de la plataforma de ENCORE Anywhere. Algo a tener en cuenta cuando hablamos de plataformas web y plataformas de acceso remoto y plataformas, digamos, de seguimiento. En realidad, esto es una plataforma de gestión de pacientes, no es solamente un software para poder seguir un CPAP de un paciente en su domicilio, sino que es, ahora vamos a ver, es una plataforma de gestión de pacientes, e incluso estamos, digamos, en la transición hacia la nueva plataforma que después vamos a ver. Hay que tener en cuenta principalmente, como punto número 1, es la protección de los datos personales, la protección de los datos del paciente. Son datos total y absolutamente datos sensibles, y se cumplen, y digamos, el tema de
el ofrecimiento de cualquier solución siempre por parte del profesional y del paciente tiene que ser la exigencia de la protección de los resguardos de protección de datos personales. Se integra a las historias clínicas de las instituciones, se tienen los datos actualizados, las multiconectividad y las formas de conexión de las plataformas ya las vimos, celular, Bluetooth y Wi-Fi. Se accede a través de un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña se solicita a Philips, ¿sí? Me la pueden solicitar, y a partir de ahí se inicia el proceso de la firma del contrato, donde se establecen obviamente todo, como dice ahí, digamos, todo lo que es el resguardo de datos, la confidencialidad de datos, ¿sí? Donde se establece que, bueno, nosotros obviamente no tenemos, después cuando se le abre la plataforma, la cuenta al médico, nosotros obviamente no tenemos ningún acceso a los datos clínicos del paciente. Usuario y contraseña desde cualquier navegador. Acá yo en 3 slides puse como un flujo de trabajo básico, tiene múltiples funciones, se pueden gestionar consultorios, usuarios, todo un equipo integrado de salud, se pueden, digamos, transferir pacientes de un médico a otro, si lo deja de atender un médico y pasa a otro sistema de salud. Básicamente, entrando a la plataforma, puse un flujo de trabajo muy básico, que es añadir paciente, ¿sí? Muy simple, la asignación del equipo, que hoy en día, digamos, como ven ahí, del Dream Mapper, hay algunas novedades, así que ahora vamos a hablar, y una vez que el paciente, que el equipo del paciente empieza a enviar datos, el médico ya puede disponer de toda la información de ese dispositivo, ¿sí? Tiene, como vemos ahí a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, el perfil de adherencia, tiene, dependiendo del tipo de conexión, reporte de curvas, reporte de oximetría, y tiene obviamente todo el reporte detallado de eventos, ¿sí? Esa es una plataforma tanto para gestores de salud, ¿sí?, como para profesionales, ¿sí? Ahora vamos a entrar también en lo que hace a la conectividad, es en la plataforma Dream Mapper, ¿sí? El Dream Mapper es la aplicación orientada al paciente con el fin de involucrar al paciente en su propia terapia, ¿sí? Incorpora desde la aplicación, el paciente sincroniza su equipo de CPAP con la aplicación y a partir de ahí crea una cuenta, nombre, apellido, mail y el número de serie del dispositivo. Y a partir de ahí el paciente tiene tanto información de qué es una apnea del sueño, material multimedia de cómo lavar, cómo ensamblar una Dreamwear, cómo cambiarle los cushions, cómo limpiar el equipo, cómo el DreamStation, cómo setear las funciones de paciente, o sea, una multiplicidad de funciones que hacen que el paciente esté más integrado en su propia terapia, ¿sí? Estas son algunas pantallas, también tiene, bueno, como vimos, los recordatorios, mensajes motivacionales para el propio paciente cuando va mejorando su índice de apnea y hipoapnea, cuando va mejorando sus niveles eventualmente de fuga o de sello, cuando va mejorando su nivel de presión, ¿sí? Entonces, ya como para hacer, digamos, dos esquemas digamos, dos esquemas que es uno como un resumen de lo que es
las soluciones para los profesionales como las soluciones para los pacientes. Como vimos, para las soluciones para los profesionales es, digamos, el Encore Anywhere y el Care Orchestrator, que ahora lo vamos a ver, y para los pacientes es el Dream Mapper. Como vimos antes, la multiconectividad a mí me permite, al profesional le permite, digamos, tener justamente cualquier modo de conectividad del equipo, el médico, el profesional de la salud, a través de la plataforma web, va a poder recibir los datos de ese dispositivo, ya sea por el módem celular, por el módem Wi-Fi, o por la aplicación Dream Mapper del paciente. Una funcionalidad muy importante para los profesionales es que la nueva función que es a través de la aplicación del paciente, se puede cambiar la prescripción del dispositivo. ¿Sí? Simplemente lo escribí ahí para que lo tengan como un recordatorio. Entonces, Care Orchestrator. Care Orchestrator es la nueva plataforma de gestión de pacientes que se viene próximamente, el mes que viene se va a estar lanzando, y van a haber varios meses en las que va a haber una transición entre las dos plataformas de gestión. ¿Sí? Básicamente lo que se hizo con esta nueva plataforma es empoderar funciones de la conexión para telemedicina, la conexión remota. Se hizo también la integración de todos los datos, ya sea de los datos del paciente hacia la cuenta del médico, como de las cuentas del médico o de una institución, la integración hacia un EMR, hacia la historia clínica de cualquier institución a través de HL7, y lo que me permite, obviamente, como hablamos al principio, de salud conectada, es estar conectado constantemente con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como profesional, en mi consultorio, si necesito tener acceso a un paciente X, yo puedo ir a la plataforma y tengo los datos en cualquier momento. ¿Sí? Una plataforma renovada con respecto a al Encore Anywhere, fácil de usar, rápido de aprender, intuitiva y amigable. ¿Sí? Se rediseñó toda la plataforma del Encore Anywhere, no es el Encore Anywhere, sino que se rediseñó toda una plataforma web como para que se puedan gestionar todos los pacientes a través de la misma plataforma. Como decíamos antes, la integración a través de HL7 a cualquier EMR de cualquier institución, ¿sí? Y mantener, digamos, el monitoreo constante de los pacientes a través desde el consultorio o desde la institución que lo está tratando. ¿Sí? Y como ven en pantalla, esta es la interfaz nueva. Si recuerdan la anterior de Encore Anywhere, podrán ver que se rediseñó totalmente y que es totalmente más intuitiva y amigable. ¿Sí? Y ya para terminar, como empezamos la presentación, es mayor adherencia, ¿sí? Más adherencia. Pero hay que tener en cuenta que la adherencia no va a depender solamente de una máscara, de una interfaz, no va a depender solamente de un equipo, no va a depender solamente de un algoritmo, no va a depender solamente de un ítem. Va a depender justamente de trabajar todo eso en conjunto, todo integrado, ¿sí? Desde que el médico pueda tener los datos del paciente para hacer un mejor seguimiento, sobre todo en esta época que la recomendación, o al menos yo con todos los médicos que hablé, que vengo hablando todos los días desde hace meses, todos están atendiendo por telemedicina, obviamente cuando es posible hacerlo, ¿no? Y cuando el paciente se puede atender por telemedicina
y no es necesario que se traslade. En muchos casos se tiene que trasladar. Bueno, entonces, la salud conectada a través de la gestión a través de una plataforma web, tanto para el gestor de dispositivos de salud, el distribuidor, el que gestiona los dispositivos, o para el profesional desde una institución. Después tenemos también parte de esa suite para aumentar la adherencia, no solo los algoritmos, sino como ven arriba la Dream Family, que es la aplicación Dream Mapper, como vemos ahí al lado, el rediseño y los algoritmos que trae la plataforma DreamStation, y el rediseño constante de las interfaces, como para que sea justamente uno de los puntos fundamentales en la adherencia del paciente, que es lo que quiere el paciente porque se quiere sentir bien, lo que quiere el médico porque quiere bajarle los riesgos de no tratar sus SAOs, y quiere un paciente adherido. Eso es, digamos, globalmente. Y después la plataforma Dream Mapper, que lo que me permite es, como tercera pata de esta tríada, es justamente el paciente involucrado en su propia terapia, ¿sí? Entonces, la adherencia va a depender de todos estos puntos. Incluso agregaría uno más, digamos, que es que la adherencia incluso empieza desde cómo se lo trata al paciente, desde la primera noche o desde el primer acercamiento, donde el médico le dice que van a evaluar los ronquidos o los trastornos del sueño que está teniendo con un polígrafo, ambulatorio. Ya la adherencia empieza desde esa relación, ¿sí? Entonces, esto quería mostrar a modo de resumen, donde vemos, sí, las tres patas de la adherencia. Y ahora sí, no sé si hay preguntas y respuestas. Bueno, Sí, las Gus, respuestas las voy a tenemos, dar yo. Las preguntas, perdón. tenemos las respuestas, las esperamos Sí, de tu valiosa sí. conocimiento. Acá te voy leyendo algunas. Ivonne nos comenta, ¿estos algoritmos le permiten al paciente identificar alarmas sonoras o visuales que le indiquen el inadecuado aumento o disminución de volúmenes o presiones? No, porque en realidad los equipos los dispositivos de sueño no tienen, digamos, alarmas sonoras. Bien. Está, Hazel nos pregunta, sí. está pensado, perdón, Jesús, digamos, esto está orientado a la línea de sueño, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Dream Mapper está disponible para todas las regiones? No, Dream Mapper no está disponible para todos los países. Digamos, acá están mis contactos, ya agrego algo, ahí está mi celular, me pueden llamar directamente o contactarme por WhatsApp o mandarme mail. Hay algunas de las, tanto plataformas como el Dream Mapper, que no está para todos los países de Latinoamérica. Ustedes me pueden hacer la consulta y yo estoy para platino, como dije antes, pero yo los contacto, les digo si está disponible para ese país, pero los contacto con el especialista de cada región para que puedan seguir en el intercambio. Pero no, hay ciertos países que no tienen habilitado el Dream Mapper. Puntualmente esta pregunta, la persona es de Costa Rica, Clara. Sí, en realidad no, para el Dream Mapper, digamos, yo te voy a contactar con la especialista de la región, así podés seguir, digamos, con ella. Perfecto. Bien, entonces ahí la recomendación para Hazel sería que por favor se ponga en contacto con vos, Sí, ahí están tus datos en totalmente. pantalla. Otra pregunta, buen día, con esta nueva plataforma ¿puedo obtener en los informes el percentil de fugas IHA, ya que con el Encore Anywhere no era posible estos datos? Sí, en realidad con el Encore Anywhere sí es posible esos datos y muchos datos más.
El tema es que obviamente todas las, digamos, toda la información que yo voy a poder ver en la plataforma es dependiendo del nivel de equipo que tenga, ¿sí? Bien. Quizás hay que ver si había algo mal configurado donde no estuviera recibiendo esos datos, pero me resulta muy extraño porque incluso el índice general de apnea y hipopnea o el nivel de fuga está en todos los equipos. Bien. También nos preguntan, ¿cuáles son los datos actuales de la adherencia del paciente al uso del CPAP? ¿Estos avances de los últimos años mejoraron estos niveles de adherencia? ¿Hay estudios? Con respecto a, digamos, la adherencia, el número específico, digamos, varía de cada región, obviamente. Eso, digamos, no puedo empezar a hablar de todos los niveles de adherencia de cada región, global o de cada región, pero todos estos algoritmos sí, obviamente, mejoraron los niveles de adherencia, ¿sí? Hay estudios, tanto hay estudios clínicos independientes como estudios propios de Philips, donde se muestra un aumento de adherencia. Ya incluso hay estudios donde se demuestra un aumento de la adherencia por el solo hecho de utilizar una aplicación que involucre al paciente, por el solo hecho de que el paciente sepa que el médico puede tener acceso a sus datos, si él lo autoriza, pero sí hay aumento de adherencia, sí. Y como dije, perdón, Sí. y como dije en el último slide, la adherencia también depende justamente de el desarrollo que se fue dando, particularmente yo hablo de Philips, pero el desarrollo que se fue dando en el desarrollo, supongamos, de la Dreamwear, y en el desarrollo del rediseño de la plataforma, ya con esos cambios ya aumentan la adherencia, desde la PIL con el compañero de cama hasta que uno no se sienta, digamos, con unas máscaras como de hace 10 años. Bien. Nos preguntan por la nueva plataforma, el lanzamiento, si va a estar disponible en Chile al momento de lanzarse. Sí, en Chile sí. Perfecto. Sí, va a estar disponible en Chile. Consultan, en la nueva plataforma, si modifico los parámetros, ¿debo seguir haciendo la llamada para que el paciente acepte la modificación? Si modifico eso depende de la modalidad. No sé a qué se refiere con hacer la llamada. El tema es así, si el equipo está conectado con un módem celular, el módem llama, digamos, una vez por día, no hay ninguna restricción con eso. Si el módem es Wi-Fi, el módem llama una vez por hora, y si es a través de la aplicación de Dream Mapper, el paciente tiene que tener sincronizado el equipo con su Dream Mapper, con su aplicación en el teléfono. Bien. ¿Sí? Más preguntas. Si el paciente lo usa pero nunca llega al uso de 4 horas, ¿finalizaría los 30 días sin subir la presión, entiendo? ¿Es correcto? Easy Start. Sí. Sí, es correcto, pero si se cumplen los 30 días y el paciente nunca lo usó menos de 4, o sea, nunca lo usó más de 4 horas, digamos, punto número 1, el médico eso lo puede ver, obviamente a pesar de tener todos los algoritmos, y esto es como regla general para todos, ante esta situación, sería raro que después de 30 días, si sigue sin usarlo más de 4 horas, que no le llame la atención como para llamarlo al médico, que el médico no le haya dicho que cualquier inconveniente que lo llame. Pero si supongamos que el equipo llega a los 30 días sin haber modificado la presión inicial, que es la mitad de la presión de tratamiento, lo que hace el equipo es subir 1 centímetro de agua por día a partir de esos 30 días. Muy bien. Preguntan también, ¿el autotrial es solo para autos y PAP? Sí,
En realidad depende de la región, pero sí, en principio aquí es solo para autos CPAP. Es dentro de un equipo de autos CPAP que el paciente necesite, digamos, presiones más acotadas y presión fija. Bien, también nos preguntan si con el Care Orchestrator se podrán monitorizar los pacientes con tarjeta SD pensando en DS sin modem o los equipos antiguos System One. Sí, pero sí, la respuesta es sí, se puede monitorear todas las plataformas. Por eso yo hablaba de gestión de pacientes, una plataforma de gestión de pacientes y no solo una plataforma de conexión del equipo, ¿sí? Una plataforma de gestión de pacientes lo que me permite, como va a ser el Care Orchestrator, como es el Lencore Anywhere, me permite tanto recibir los datos de un equipo que está conectado, por la vía que sea, como recibir un paciente en el consultorio y descargarle su tarjeta, digamos, y tener el paciente incorporado en la nube, pero descargándole los datos desde la tarjeta, y obviamente tiene todas las funcionalidades como para, yo no me metí tanto en detalle con eso, pero todas las dos plataformas, y el Care Orchestrator mucho más, porque va a ser mucho más amigable, todas las plataformas tienen la posibilidad de tener filtros específicos o reglas específicas reglas para cada paciente, reglas para toda la plataforma, reglas para ciertos equipos, reglas para ciertas instituciones o usuarios. Entonces, sí, las reglas yo me refiero a como ponerle filtros a cada paciente para que me alerte a mí sobre alguna variación. Sí, la respuesta es sí. Perfecto, Gus. Acá Luis nos agradece por la presentación, por la información. Gracias. Y nos comenta que va a estar implementando en su centro esta nueva tecnología para reemplazar la que ya están usando en telemedicina. Después nos preguntan el algoritmo Easy Start sería parecido al OptiStart. No, yo no hablé del OptiStart por, digamos, no es parecido al OptiStart. El OptiStart lo que hace es, a partir de la evaluación del paciente, setea la presión al 90% para el inicio del sueño, ¿sí? Yo aquí me centré en los algoritmos tanto de corto como de largo plazo, los que me parecieron, digamos, un poco más aplicables, o en realidad aplicables totalmente para la época en que vivimos, que el equipo o que el paciente no puede, o si el paciente no llega a la institución. Pero el OptiStart, si necesitas más información detallada, contactame y te envío toda la información de todos los algoritmos. Así como dije al principio, no hablé tampoco del alivio expiratorio de presión, que lo que hace es reducir la presión en la fase expiratoria del paciente. Entonces, eso también aumenta la adherencia y aumenta el confort del paciente. Por cuestiones de tiempo, digamos, me centré en estos algoritmos. Genial, Gus, porque también hay otras personas preguntando por OptiStart, así ¿Sí? que ahí el consejo sería entonces que Que entren me en manden, contacto. sí, al mail, que me soliciten la información, y yo, a ver, la información puede ser desde los algoritmos que vimos, desde todo el set de algoritmos que tiene la plataforma, como todo lo que es producto, trials o información clínica y los trabajos nuestros también. Digamos, ese trabajo que mostré con respecto al Easy Start, si ustedes recuerdan con el tema de la disminución del índice de apnea y hipopnea a las 48 horas en un porcentaje importante, ese tipo de trabajos, algunos realizados por Philips y otros
y otros no como sponsor, están disponibles y toda la información estoy total y absolutamente a disposición. Gracias, Gus. También nos preguntan si la información que está en la nueva plataforma es sincrónica. Sincrónica, no sé a qué se refiere sincrónica. Si es online, sí está, digamos, la nueva plataforma particularmente va a reemplazar en forma superadora a la anterior. Tiene muchas más funciones que la anterior y tiene sobre todo un rediseño de la plataforma para hacerla más amigable y accesible. Entonces, ninguna de las funciones que estaban en el Encore Anywhere se van a, digamos, se han quitado. Al contrario, se han automatizado ciertas funciones como para hacerlo más amigable. Por otra parte, sincrónica, si se refiere a ver online los equipos, no, eso no se puede ver. Las curvas online de los equipos no se pueden ver, pero sí la información actualizada día a día o hora a hora, de acuerdo a la modalidad de conexión. Un poco en relación a lo que comentabas recién, también nos preguntan, por tanto, ¿Encore Anywhere dejará de funcionar y habría que traspasar los pacientes a la nueva plataforma? Sí, pero todavía obviamente no hay previsión de dejar de funcionar, o sea, una fecha específica para que se va a dar de baja. Van a coexistir las dos plataformas a partir del lanzamiento, que va a ser el mes que viene. Esto era a modo de introducción y a modo de que vean en qué se está trabajando de acá a muy corto plazo. Y bueno, como dije antes, por regulaciones, dependiendo del país, va a estar disponible o no, pero todavía no hay previsión de, digamos, discontinuar Encore Anywhere, pero sí van a coexistir. Y digamos, el procedimiento es que todas las cuentas de Encore Anywhere con sus respectivos pacientes progresivamente se van a migrar a Care Orchestrator. Bien. Van a recibir toda la información con respecto, en los próximos días van a recibir toda la información con respecto a la nueva plataforma, con respecto a las modalidades, a las funciones y al modo de, digamos, registrarse para una cuenta. Tanto se va a hacer una comunicación, obviamente, y cualquier otra duda, obviamente estoy a disposición para solicitudes de las cuentas. Bien. También nos preguntan, ¿estos algoritmos le permiten al equipo autocorregirse? ¿Le permiten al equipo autocorregirse? Sí, en realidad, como dijimos antes, si estamos hablando del CPAP check, sí, le permite autocorregirse y el algoritmo va, como dije antes, no tiene fecha de vencimiento y el algoritmo va evaluando el índice de disturbio respiratorio cada 30 horas, continuo. Y después toma 3 periodos de 30 horas y ve la tendencia. Si el índice sube, si se mantiene o si baja. ¿Sí? Entonces, se va a modificar, pero por un mecanismo de seguridad, como dije antes, la presión varía de a 1 centímetro de agua cada 30 horas. ¿Sí? Pero se va autocorrigiendo en base a las necesidades del paciente. Está pensado básicamente para los pacientes que a los 2 o 3 meses de empezar a usar el CPAP o bajan de peso. Algo a tener en cuenta, no, digamos, obviamente después los médicos tienen que tener eso en cuenta en base a la información. Hay ciertos pacientes en que no va a ser, digamos, que se va a tener que aplicar posterior para hacer un seguimiento posterior, como ser un paciente de bariátrica que obviamente baja un par de decenas de kilos de golpe. Esto está pensado para que sea para ir adaptándose al paciente progresivamente con su terapia a largo plazo. Perfecto. Siguen preguntándonos también por la nueva plataforma, si estará disponible en Colombia.
¿sí? Pero, a ver, como dije antes, la idea era a título introductorio y a título de, entre comillas, pre-lanzamiento, ya van a recibir toda la información y digamos, toda la información que necesiten adicional lo vamos a ir contestando después. Sí, pero va a estar disponible. Brasil lo mismo, México, Chile, Argentina. Bien, nos preguntan también el autotrial que programás por determinado número de días. Cuando termina, ¿vuelve al modo anterior automáticamente o hay que modificarlo manualmente o por conectividad? No, el tema es, obviamente, digamos, eh, el seguimiento, todos estos algoritmos, de más está decir que se le puede hacer seguimiento diario de acuerdo a cómo va evolucionando, ¿no? Pero el autotrial tiene como un banco de días, se selecciona la cantidad de días que yo quiero que actúe como auto CPAP, pero el modo principal es tanto CPAP como CPAP check. Entonces, yo le puedo decir que actúe como auto CPAP durante 5 días y después automáticamente pasa al modo que está seteado, o sea, supongamos al CPAP check, que eso sería lo ideal, utilizarlo como autotrial, como un auto CPAP, una retitulación, y después que pase a un modo de presión fija, de acuerdo a la prescripción del médico, con activado el algoritmo de seguimiento. Muy bien, Gus. Bueno, hay muchos comentarios, muchos agradecimientos por Bueno, la charla. Así que, y otros que preguntan si pueden contactarte. Obviamente vos ya los Sí, por invitaste supuesto. a que puedan contactarte, tus datos están en Total, pantalla. total y absolutamente a disposición. Perfecto. Si te parece, entonces damos por finalizada la sesión y Bárbaro. con la invitación a todos de que te puedan contactar por cualquier duda o información adicional que necesiten. Sí, por supuesto, tanto de este webinar como obviamente de diagnóstico, de diagnóstico de sueño, o sea, de lo que, digamos, de los equipos y de todo, si, digamos, si no me pertenece a mi país, obviamente lo voy a redireccionar al especialista de cada país. Así que bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora, por asistir. Espero que haya sido de utilidad. Y cuídense y muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Gus. Muy buen fin de semana para todos. Gracias. Buen fin de semana para todos.